les bendiga. Continuamos con el capítulo 4 y en el versículo 12, y dice así: padeciendo como cristianos. Bueno, rápidamente vimos en los primeros versículos del capítulo 4 que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que Dios a cada uno nos dio dones y que debemos de usarlos para el servicio de Dios, y que en todo Cristo debe ser glorificado, porque a Él pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Bien, eso lo vimos en el capítulo, bueno, estamos en el mismo capítulo, en los versículos anteriores. Versículo 12, continuamos, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bien, ahí el apóstol Pedro sabe, le escribe recordemos quiénes eran quiénes fueron los destinatarios, los expatriados, ¿cierto? Los que estaban allá en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en todos estos lugares, que no estaban, digamos, en su propia patria, sino que estaban viviendo como peregrinos y como extranjeros, ¿sí? Vivían así, de esa manera, y sabía también de las persecuciones que había en el Imperio Romano por causa de Cristo, por causa de la palabra, por causa de ser cristianos. Ellos debían padecer. Entonces, el apóstol Pedro es un apoyo a estos que sufren. Y yo quiero recordar algo que dice en el libro de Apocalipsis, que a la iglesia de Esmirna, una iglesia que iba a sufrir, una iglesia que iba a sufrir persecución y muerte. Muchos, casi todos los de la iglesia de Esmirna iban a ser muertos, iban a ser asesinados violentamente, ¿sí? Por causa de la persecución. Y el Señor les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, vemos que estas personas no se quejaron, cuando les tocó morir por causa de Cristo, lo hicieron, entregaron sus vidas voluntariamente por Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué les fue, digamos, a ellos, no les fue tan difícil? Bueno, porque ellos ya habían recibido la carta que les fue enviada, ¿sí? Les fue enviada la carta donde decía: no teman en nada lo que van a padecer. Y les decía que también que el que vive con Cristo también resucitará con Él. Y también dice que les daré la corona de la vida. O sea, les habla de todos los beneficios que ellos van a tener si mueren por causa de Cristo. Y esto debe ser una esperanza para nosotros también. Hoy en día, tal vez en nuestros países de Latinoamérica, no vivimos esa persecución como han vivido los cristianos alrededor a través de los años. Ellos han sufrido mucho, y más en estos lugares del Medio Oriente, en estos lugares por allá se sufre mucho más. Incluso hoy en día la persecución no ha parado para los cristianos, ¿sí? No ha parado, sino que antes se ha levantado una ola de terrorismo contra los cristianos en países como Siria, como Irak, como Irán, en China, bueno, países de Pakistán, todos estos lugares hay una violencia contra los cristianos. En la India, en todos estos países, en Rusia y en todos estos países comunistas hay una ola de persecución que se ha levantado. O sea, nosotros creo yo, somos privilegiados de estar en Latinoamérica y en general en América, donde podemos libremente hablar de Cristo, donde podemos libremente, yo puedo aquí ir al parque, anunciar de Cristo, y tal vez, o sea, digamos, lo máximo que puedo recibir es: estos evangélicos, en la bulla, y comentarios como esos. Sí, incluso en algún momento un vecino llamó a la policía, pero los policías simplemente miraron y vieron que no era nada malo, entonces siguieron. O sea, ni siquiera nos llamaron la atención, sino que siguieron, simplemente como para atender al llamado de un vecino, pues, incómodo, porque estábamos predicando a Cristo. Pero miren, nosotros acá en realidad no hemos sido ni siquiera apedreados. O sea, lo que realmente padecemos como cristianos es poco. Es poco. Y sin embargo, a nosotros nos parece a veces mucho. Ay, Señor, pero es que yo padezco tanto por ser cristiano. Es que se me burlan en el colegio o en el trabajo por ser cristiano. Es que no me saludan. Mire, pero esto realmente no es nada en comparación con lo que han sufrido otros. Claro que han sufrido, pero al principio, porque Laurentino Prieto y mi hermana, la mayor, ellos les tocó irse porque unas mujeres que estaban allí tomando con los hombres los oyeron decir que esa noche que se fueran, porque esa noche iban a quemar la capilla.
Entonces ellos se libraron y salieron, se fueron. Pero en Restrepo, pero eso hace muchos años. Entonces sí, en muchos casos sí, yo no niego que acá también hubo épocas de violencia y contra el cristianismo, sí, pero digamos hoy no, y en nuestro país está en la lista que hace Puertas Abiertas, es un ministerio que se encarga de ayudar a los cristianos perseguidos en el mundo. Colombia está en la lista, ¿sí? No recuerdo exactamente qué lugar ocupó en este 2025, sobre todo por allá en el Cauca y en estas regiones donde disidencias pues quieren tomar el control y sí, muchos pastores son perseguidos, ¿sí? Pero bueno, en general en nuestros países no sufrimos de esa manera, o tal vez algunos sí sufrieron, algo otro les ha tocado padecer, sí, por causa de Cristo, pero en realidad nosotros, los que tal vez vamos a escuchar, no hemos sufrido tanto, ¿sí? No hemos sufrido ni ser apedreados, ni que que nos quemen la casa o que nos echen, bueno, generalmente, o sea, los que sufren, digamos, por ser cristianos en nuestros países, son minorías, ¿sí? Son minorías que sí les ha tocado duro. Yo sé que sí han sufrido secuestros, bueno, pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro, y esta palabra es: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, lo que el apóstol Pedro está insistiendo es: sepan que pueden llegar a sufrir, pueden llegar a morir si es necesario. Y nosotros siempre, yo digo esto: si es necesario, uno tiene que estar dispuesto, si es necesario, de dar la vida por Cristo. ¿Sí? Si nos llegara a tocar, ojalá que no, ¿cierto? Ojalá que no nos toque, pero si nos llegara a tocar, debemos estar preparados para morir por causa de Cristo, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿qué clase de seguidores somos, de discípulos somos? Si los discípulos estuvieron dispuestos a morir y ellos murieron por Cristo, a excepción de Juan, que murió al parecer de muerte natural, ¿cierto? De resto, todos los demás, todos los otros 10, murieron por causa de Cristo, murieron de una manera violenta, ¿sí? Una manera, Pedro, por ejemplo, fue crucificado, ¿cierto? Y, o sea, ¿quién nos está hablando ahí? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro supo de lo que era sufrir, de lo que era padecer por causa de Cristo. Sí, el apóstol Pablo y así muchos los profetas, o sea, cristianos, como les hablaban cristianos en Esmirna y en otras iglesias que del Apocalipsis, ellos sufrieron por causa de Cristo, sí, incluso iban en Filadelfia, incluso habían personas que se decían ser judías y no lo eran, y los enemigos estaban dentro de la iglesia. Incluso hoy en día también pueden haber enemigos dentro de la iglesia, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que no nos sorprendamos, y la iglesia debe estar preparada para estas cosas. La iglesia no solamente debe estar preparada para lo que hoy en día nos hablan, que la palabra profética y que recibe y todo esto, o sea, este movimiento profético es bueno en cierta medida, ¿sí? Moverse en lo profético, sí, pero entonces, ¿qué profecías buenas tienen? Bueno, tengo que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere dar una casa, que Dios te quiere dar un carro, que esto, lo otro, viajes, veo cosas, veo casas, veo muchos profetas hablan de esa manera, solamente lo que hacen es que endulzar el oído a los cristianos, ¿cierto? Pero no les están hablando la realidad, lo que es el verdadero evangelio, lo que es la senda antigua, lo que es necesario padecer por causa de Cristo. O sea, que tenemos que estar dispuestos, si es necesario, repito, a entregar nuestra vida. Entonces les diga, no se sorprenda. O sea, si usted pasa por una prueba, por una dificultad, no diga: ay, Señor, es que esto solo me pasa a mí. Es que esto, Dios mío, estos problemas tan grandes solamente a mí me pasan. No, el apóstol Pedro nos está diciendo: no se sorprendan, no les parece algo extraño. Es lo más normal. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, gozaos. Uy, ahí que es difícil, ¿no? ¿A quién se goza cuando tiene problemas? ¿Quién se goza cuando está pasando por pruebas, por dificultades?
¿Quién lo hace? Mire, no solamente el apóstol Pedro nos está diciendo que nos gocemos, sino que el apóstol Pablo también lo dijo. Si lo recuerdan, dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Y en qué situaciones estaba viviendo el apóstol Pablo cuando decía eso? Estaba encarcelado, en las peores condiciones. No son las cárceles de antes, no eran como las de hoy en día. Las de hoy en día son un lujo para lo que les tocó vivir a ellos. Sí, en cavernas, en mazmorras, encadenados, con agua, pan solamente, encadenados. O sea, lo que ellos vivieron fue algo terrible. Y sin embargo nos están diciendo que nos gocemos. Pero hay algo que yo digo, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo, por ejemplo, puede escribir de esa manera? Porque una de las cosas que yo pienso es porque él ya vio. Dios le permitió ver a él lo que era la gloria de Dios. Dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, mire, alguien que ha subido al tercer cielo, alguien que ha visto la gloria de Dios, alguien que ha visto, sí, cosas que otros seres humanos no hemos podido ver, alguien que ha visto eso dice, no, yo solamente espero el momento que me toque partir para estar con Dios, porque para mí el morir el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el morir ya, o sea, cuando ya el Señor nos llame a su presencia, ya hemos obtenido la ganancia. O sea, lo que tanto hemos anhelado, hasta los sufrimientos terrenales solo llegan hasta ese momento, hasta lo que dure nuestra vida terrenal, porque de ahí en adelante lo que nos espera, ¿qué es? Dice, las glorias venideras, ¿cierto? Dice, entonces gocémonos. ¿Por qué? Porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, usted solamente es partícipe. Usted nunca va a padecer todo lo que Cristo padeció. Sí, nunca va a padecer todo eso. Usted solamente es partícipe de una leve tribulación, de pequeños problemas, de pequeñas situaciones. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. ¿Cierto? Dice, nos gocéis con gran alegría. ¿Por qué? Porque así como dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Cierto? Entonces, Él nos hace partícipes de su gran gloria. ¿Pero qué nos ha tocado primero? Padecer. Imagínese usted que el Señor no llegue el día que estemos ante el tribunal de Cristo, el Señor vea nuestras buenas obras, que lo hicimos para Él, que no lo hicimos ni para vanagloria ni por orgullo, y que recibamos nuestra corona de gloria, ¿cierto? O la corona de vida, dependiendo, cada uno recibirá su galardón de acuerdo a sus buenas obras. Imagínese ese día, ese momento, y que usted sea bien premiado o no lo sea, y usted diga, bueno, pero realmente yo no merezco. O sea, igual no lo merecemos, pero igual llegar sin haber padecido nada, ni siquiera un poquito, ¿sí? O sea, es justo que padezcamos como cristianos. Es justo eso, pero lo que el apóstol Pedro nos está diciendo es, gocémonos en medio de esos padecimientos, gocémonos. Yo creo que los de la iglesia en Esmirna, yo creo que ellos en medio de sus tribulaciones, en medio de la persecución ellos tenían que vivir ellos no podían vivir libremente en una casa, sino que ellos tenían que vivir como escondidos, sí, porque el imperio romano, a los que no se acogían a las normas del imperio eran relegados, eran dejados atrás. Pero mire, ellos, yo creo que con mucha alegría. ¿Por qué? Porque el Señor no se queja de ellos. El Señor Jesús no les da ningún reproche. Al contrario, el Señor antes les habla de lo que van a padecer, pero les habla de las promesas y de lo mucho que tiene para ellos si son fieles, y les invita a ser fieles hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Gozarnos y saber que el sufrimiento es ¿qué? Porque estamos padeciendo. Exacto, es pasajero y estamos siendo partícipes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Bien, versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, ¿no? Es una de las bienaventuranzas, ¿no? Allá en Mateo 5, cuando dice, bienaventurados y por mi causa os vituperen y hablen toda clase mal de vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, mire, si usted es vituperado, ¿sí? Si usted habla mal de usted, si a usted lo injurian por ser cristiano, usted gócese. ¿Sí? Hoy en día, de pronto,
he visto algunos videos de predicadores que hay otros o sea, que van en la calle y le sacan machete, sí, que le sacan de pronto un arma, los amenazan por ser cristianos, por predicar la verdad. Entonces, si somos vituperados o nos hablan mal, no nos sintamos mal, no nos sintamos mal, sino que gocémonos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice, porque el glorioso espíritu mora, el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire, recuerdo una vez que nosotros estábamos invitando a niños para la gran aventura cerca a la casa. Fuimos a visitar diferentes niños y invitamos a unos niños que estaban sentados y le dijimos que nos llevara pues ante los padres para hacerle la invitación a los padres. Y resulta que el papá de uno de los niños estaba ahí mirando, ¿sí? El niño nos iba a llevar a donde la mamá, pero el papá estaba allí mirando, pero el papá no dijo nada, se quedó callado. ¿Y qué hizo este padre? Empezó a regañar al hijo. Empezó a regañar y le decía cosas, pero mire, o sea, hablando cosas horribles, ofendiendo al niño de una manera grosera, una manera horrible, que se refería al niño. Nosotros solamente queríamos invitar a él, o sea, que los llevara al padre o a la madre para poderlo invitar, y esta persona lo tomó mal y le habló muy feo al niño. Que nos dimos cuenta que esta persona, imagínense el trato que le puede dar a este niño en casa. Nosotros dijimos, pero ¿por qué lo trata de esa manera si nosotros solamente él nos va a llevar hacia su mamá? ¿Por qué de esa manera? Y luego nosotros, pensando en esto, yo decía, bueno, nosotros podemos pensar, pero bueno, ¿yo qué necesidad tengo de esto? O sea, ¿qué necesidad tengo de pasar por esto? Pensé yo y luego lo dije a las otras del equipo de evangelismo. Uno puede pensar eso, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué pasamos esto? O cuando en un evangelismo que nos hablen mal, que nos digan cosas, y uno puede decir, bueno, Señor, pero ¿por qué si yo puedo estar tranquila en la casa y salgo a predicar y recibo pues rechazo en algunos momentos, en algunas ocasiones? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y uno puede pensar de esa manera, ¿sí? Pero si vamos a la palabra, ¿qué nos dice la Biblia? Que tenemos que padecer por causa de Cristo, y que lo hagamos con gozo y con alegría, y que no por eso dejemos de hacerlo, sino mira, aquellos que murieron, que han sido asesinados por causa de Cristo, ellos antes de morir puedan decir, no, pero yo puedo salvar mi vida, o sea, yo puedo irme en paz. Y lo que le decían, niega, como le decían a Policarpo, niega a Cristo y te dejamos vivir. O sea, ya eres un viejo de 80 y pico de años, 86 años, niega a Cristo y ya. Pero ¿qué le dijo Policarpo? En todos esos años jamás he recibido mal de él. Nunca me ha hecho mal. ¿Cómo yo voy a negar? ¿Cómo voy a hablar mal del que me dio la vida, de mi Salvador? Y mire, Policarpo no, aún así en medio de esos momentos no negó a Cristo y murió pues, lo llevaron a la hoguera. Pero entonces, ¿qué nos manda el Señor? A que nos sintamos bienaventurados, o sea, que es un privilegio para nosotros que hablen mal de nosotros, sí, que hablen mal de nosotros por causa de Cristo. Somos bienaventurados, entonces entendamos eso. Si nos dicen, que es evangélico chillado, que sea aleluya, no, eso antes ellos piensan que nos están ofendiendo, pero al contrario, nos están haciendo un bien. Mire, parece extraño decir eso, pero nos están haciendo un bien. Sí, si te juzgan, si te vituperan por ser cristiano, están haciendo un bien. Y usted siéntase bienaventurado, no se sienta derrotado, al contrario, siéntase bienaventurado. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Mire qué esperanza tan linda. O sea, dentro de usted está el Espíritu Santo. Ellos no lo pueden ver, ellos no lo conocen, ellos no conocen el Espíritu Santo que está en usted, y por eso te tratan mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso te ofenden, por eso nos ofenden. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver al Espíritu Santo que está en nosotros. Si ellos no lo pueden ver, hay ese choque, está ese choque. Pero usted siéntase gozoso y alegre de que el Espíritu Santo repose en su vida. Bien, dice, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, ellos blasfeman el nombre del Señor, pero por usted el nombre de Cristo es ¿qué?
glorificado. ¿Pero por qué? Por causa de su buen testimonio. ¿Sí? Si usted está dando buen testimonio y aún así hablan mal de usted, Cristo está siendo glorificado por usted, por medio de usted Cristo es glorificado. Y recordemos lo que decía ya en el último en el versículo 11, dice que dice que para que en todo sea Dios glorificado, o sea, en todas las cosas lo que hagamos debe ser glorificado Dios, y también en estas situaciones. Si nos toca vivir estos momentos que para nosotros son difíciles, son molestos, no podemos decir, pero aún así el Señor nos manda ¿qué? A gozarnos. Dice, así que ninguno, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nuevamente, o sea, que no demos mal testimonio, ¿sí? Que no seamos ¿qué? Malhechores, o sea, que le hacemos mal a los demás, que nos entremetemos en los demás, o sea, chismosos, que andamos metiéndonos en lo que no nos interesa, ¿cierto? Dice ni homicida, ni ladrón, ¿sí? Que nadie nos pueda decir, vea, esa persona es ladrona, o aquello es un homicida, es un sicario, no, nada de eso. O sea, que no padezcamos por esas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si padecemos por esas cosas, pues no lo merecemos, ¿cierto? Merecemos que nos digan ladrones, que nos digan, me lo merezco, ¿sí o no? Pero si son calumnias que hacen, dice que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o sea que, mire, en estos días escuchaba un testimonio de un pastor que estuvo preso 3 años. A él le dieron una condena de 6 años, pero pagó nomás 3, pero él no había cometido ningún delito. Pero él obviamente no se gozó, al principio no se gozó, como lo que dice aquí el apóstol Pedro, porque obviamente dice, bueno, pero eso es algo injusto, sino que renegó y todo eso al principio, pero luego el Espíritu le hizo comprender de que era propósito de Dios, y ahí dice que se ganó como 82 presos durante esos 3 años en la cárcel, una labor que o sea, él la tenía que hacer allí, o sea, alguien tenía que hacer esa labor ahí en ese lugar indeseable, ¿cierto? Un lugar que tal vez no merecía estar allí y alejado de su familia, pero lo hizo. Y debió padecer esos 3 años allí, injustamente. O sea, él padeció no porque fuera malhechor, no porque hubiera hecho algún delito. Sin embargo, dijo, bueno, yo normal, me cogieron injustamente. Luego se dieron cuenta los de la fiscalía, creo que le pagan como que una ¿cómo se llama eso? Una indemnización por el tiempo pues que él estuvo allá injustamente. Pero mire, ahí nada de lo que ocurre cuando nosotros somos hijos de Dios ocurre por casualidad o porque me tocó. Mire, Dios es soberano, y si nosotros dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea que aún en esas cosas Dios está glorificando. El Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros. Entonces en esos momentos glorifiquemos a Dios, en lugar de hablar mal, en lugar de hablar feo, en lugar de blasfemar el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer? Estar contentos, estar alegres, glorificando a Cristo, dando buen testimonio, sabiendo que por ser cristianos son estas cosas. Bien, y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Nuevamente, que no nos avergoncemos, que no nos agachemos, que no nos sintamos mal por eso, no. Nuevamente el apóstol Pedro dice, no se avergüence, antes dele gloria a Dios. Señor, gloria a ti, porque me permites padecer como cristiano. Y esto como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bien, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Bien, nos está diciendo, amado hermano, que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, a que los cristianos deben padecer también. Mire, el juicio, sí, el juicio comenzará por la casa de Dios, sí, somos juzgados, pero hay algo. Antes de que todo el mundo sea juzgado en el juicio ante el trono blanco, en el gran juicio final, hay un juicio. ¿Cuál es? El tribunal de Cristo. Mire, primero el juicio empezará por nosotros. O sea, nosotros como cristianos no podemos evadir
el tribunal de Cristo. O sea, no vamos a padecer ante el juicio por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. O sea, Cristo ya pagó el precio por nuestro pecado. Él ya nos salvó. No vamos a padecer el juicio de nuestras almas, sino que el juicio que nosotros vamos a enfrentar, ¿cuál es? El juicio de nuestras obras. Eso es lo que va a ser juzgado, lo que hicimos. Recordemos que fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, ¿sí? Dice la Biblia que Dios preparó de antemano unas buenas obras para que andemos en ellas. Sí, el Señor ya preparó esas obras. ¿Y cuál debe ser nuestro proceder? Andar en esas buenas obras, o sea, hacer buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Y lo que el Señor quiere es que nosotros obremos de acuerdo a ellas, de acuerdo a la voluntad de Dios, que hagamos, que Dios haga a través de nosotros lo que Él quiere hacer, que seamos instrumentos útiles en sus manos y que todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para gloria de Dios, no para vanagloria nuestra, no para que nos vean, no para alcanzar fama, no por dinero, no por nada de eso. O sea, nuestra motivación para el servicio a Dios es ¿cuál? Siempre mostrar el carácter de Cristo, siempre debe ser agradarle a Él, servirle a Él. Entonces, todas esas obras que hagamos aquí, vamos a tener un día que, mire, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, hoy mismo estamos ante el tribunal de Cristo. Hoy mismo nos enfrentaremos ante ese ser celestial. Si hoy fuera el día del arrebatamiento de la iglesia, ese es el mismo día. Sí, dice la palabra que el día de la resurrección de los muertos, ese mismo día es el juicio, ¿sí? de los que son resucitados, o sea, de todos los arrebatados, de todos los muertos en Cristo y los que no murieron, pero que seremos arrebatados, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros estaremos allí frente al tribunal de Cristo. O sea, ninguno de nosotros nos podemos salvar y debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Porque es necesario que todos ustedes comparezcan ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de cada uno, dará cuenta de sí mismo. De las obras, ¿sí? sea bueno o sea malo. Y cada uno dará cuenta de las obras, sea bueno o sea lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos estaremos allí. Entonces el juicio va a comenzar por la casa, ¿sí? Primero, allí, en ese tribunal de Cristo. Después, muchos años después, va a ser el juicio final, ¿sí? Y ya nosotros no vamos a participar de ese juicio. Pero mire lo que dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mire, si nosotros somos juzgados, entonces los que no obedecen, ¿cómo será el juicio para ellos? Imagínense el juicio que les espera. Y dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Uy, nosotros estamos, aunque podemos estar seguros nosotros de nuestra salvación. Mire, si usted está en el hueco de la mano de Dios, de ahí nadie le va a quitar su salvación. Nadie le va a arrebatar su salvación, ¿sí? Si usted ha sido conforme, llamado al propósito de Dios, nadie le va a quitar su salvación. Pero hay una cosa importante, nosotros no nos podemos creer que estamos sobrados. No, yo me salvo con amplitud, o sea, yo gano el examen con un 10 o con un 5, o sea, yo paso, mejor dicho, sobrado al cielo. Eso nunca, amado hermano. Nosotros estamos cada día peleando. Dice, cuidaos de vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Porque si el justo con dificultad se salva, o sea, mira, es que nosotros estamos, es por la misericordia de Dios, nosotros estamos en el camino, es por la gracia de Dios. Dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho lo bueno, nosotros somos salvos solo por la gracia y la misericordia de Dios, y porque a Él le plació elegirnos a nosotros, porque a Él le plació, no sabemos el por qué, pero nos escogió. Dice, fuimos escogidos según su beneplácito, según su misericordia. Entonces nunca nos creamos que ya estamos bien y ver a los demás. O sea, veamos siempre a los demás con ojos de misericordia y compasión. Veamos al impío y al pecador con misericordia, sino no nosotros creyéndonos mejores que ellos, sino que nosotros mismos, o sea, somos salvos así como por fuego. O sea, somos salvos pero por la gracia de Dios, o sea, porque
porque él fue bueno y misericordioso con nosotros, pero no porque nosotros lo mereciéramos, no porque, ya tengo la salvación ganada, ya me voy a acostar, como piensan algunos, no, una vez reciba a Cristo, usted ya es salvo, siempre salvo. Eso nunca. Siempre debemos velar de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que aquel día se acerca, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, si nosotros nos toca padecer, ¿qué? Según la voluntad de Dios. Entonces sepa que nosotros no buscamos el sufrimiento, ¿sí? Como cristianos no buscamos que nos apedreen, que nos hablen mal. No, nosotros no lo buscamos, ¿sí? No lo provocamos. Sino que Dios a veces permite las cosas. O sea, recordemos que todo lo que ocurre en la tierra es por la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que ocurre es por la voluntad de Dios. Entonces, según su voluntad, dice, de esa manera padecemos. Si padecemos de esa manera, si nos toca morir por causa de Cristo, sepa que es la voluntad de Dios y que el Señor así lo había determinado. Pero dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, encomendar nuestras almas al que nos creó, a aquel que nos tiene en el hueco de su mano. Sí, Él nos guardará, Él guardará nuestras vidas, Él guardará nuestras almas de todo mal. Entonces siempre estemos siendo agradecidos con Él, dándole gracias de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, sí, que ya estábamos perdidos, ya no había oportunidad, ya no había esperanza. Para nosotros no había esperanza, pero Cristo fue bueno con nosotros. O sea, Él ha sido bueno, Dios ha sido bueno para siempre, su misericordia. Entonces, dale gracias, sí, gracias por la salvación inmerecida. Esa es un regalo de Dios. El que nosotros hoy podamos escuchar la palabra, que nosotros hoy estemos, sabemos que estamos ahí, sí, perseverando en el camino del Señor, es por la gracia de Dios. O sea, démosle siempre honra, gloria, alabanza y adoración por lo que Él hizo. Dios les bendiga. Amén.